Me llamo Penélope Cruz Sánchez. Tengo 28 años. Y en el instante en que mi hermana me dijo que debía entregar mi herencia porque ella tenía una familia, algo dentro de mí se heló en lugar de romperse. No lloré. No discutí, no me defendí como lo había hecho toda mi vida. Reservé un vuelo, cerré mi portátil y la dejé seguir hablando mientras miraba el correo de confirmación como si fuera la prueba de que aún podía irme antes de que me enterraran bajo otra ronda de culpa. Unas horas más tarde, mi madre me envió un mensaje diciendo que si no transfería el dinero, ni pensara en volver. Mi padre llamó justo después, con la voz baja y cortante, diciéndome que debía saber cuál era mi lugar. Esa frase se quedó conmigo porque la gente solo te dice que sepas cuál es tu lugar cuando ya han decidido que está por debajo de ellos. A medianoche, había cambiado contraseñas, congelado puntos de acceso compartidos, marcado cada cuenta conectada a la herencia y bloqueado todo lo que ellos asumían que podrían presionar, manipular o simplemente tomar. Cuando mi teléfono se iluminó de nuevo, lo dejé sonar. Luego otra vez. Luego otra vez. A las 2 de la mañana, tenía 43 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi madre que todavía no podía escuchar. Sabía que lo que fuera que contuviera ese mensaje no sería preocupación. Sería rabia, pánico o la primera señal de que estaban perdiendo el control, y la verdad es que lo que sucedió después de ese mensaje de voz fue peor que cualquier cosa que me hubieran dicho a la cara. Antes de contarte lo que contenía y lo que descubrí a la mañana siguiente, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Y qué tiempo hace ahí? Tengo curiosidad por ver lo lejos que viajará esta historia. No escuché el mensaje de voz hasta que llegué al aeropuerto. Estaba sentada cerca de mi puerta de embarque con un vaso de cartón de café quemado en una mano y mi equipaje de mano a mis pies cuando finalmente le di a reproducir, principalmente porque quería dejar de imaginarlo. La voz de mi madre llegó temblorosa al principio, pero no de tristeza, sino de una rabia apenas contenida. Dijo que estaba humillando a la familia, que mi hermana estaba llorando, que estaba actuando como una extraña por un dinero que nunca debió ser solo mío. Luego su tono cambió. Me dijo que estaba cometiendo un error peligroso al obligar a todos a ponerse formales. Esa palabra golpeó más fuerte que el resto. Formal significaba abogado. Formal significaba que ya habían superado la culpa y habían pasado a la estrategia. Embarqué en mi vuelo sin devolver la llamada. En algún lugar sobre las nubes, abrí el correo electrónico de la herencia de nuevo y releí cada documento que el abogado había enviado. Mi abuelo me había dejado la casa, la cuenta de ahorros adjunta a la venta de la propiedad que nunca completó, y una carta privada marcada solo para mí. Aún no había abierto la carta, me dije a mí misma que la estaba guardando para cuando tuviera la fuerza, pero la verdad era que tenía miedo de que lo hiciera todo real. Cuando aterricé en Barcelona, donde había reservado impulsivamente 2 noches solo para crear distancia, tenía 6 nuevos mensajes de texto de mi hermana, Úrsula Corberó Delgado. La primera me llamaba egoísta, la segunda decía que les estaba robando a sus hijos. La tercera decía que no tenía derecho a quedarme con lo que no necesitaba. Las demás escalaron a partir de ahí. Me dijo que siempre había sido amargada porque no tenía lo que ella tenía. Dijo que el abuelo debía de haberse confundido. Incluso insinuó que lo había manipulado en sus últimos meses, lo cual habría sido ridículo si no fuera tan vicioso. Me registré en un hotel cerca de la Barceloneta, corrí las cortinas y finalmente abrí la carta del abuelo. Eran solo 2 páginas, escritas con su letra desigual y deliberada. Dijo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dijo que había visto a esta familia medir el valor por la utilidad durante demasiado tiempo. Dijo que me habían tratado como la que se esperaba que entendiera, esperara, se adaptara y se rindiera. Escribió que yo era la única persona que se había sentado con él sin pedirle nada. Y luego vino la línea que me hizo dejar la carta y mirar la pared durante 1 minuto entero. Para cuando leas esto, es posible que ya te estén diciendo que el amor significa entregarse. No es así. Ojalá pudiera decir que eso me dio paz. Lo que realmente me dio fue claridad, y la claridad puede ser brutal. Porque una vez que ves lo que está pasando, ya no puedes fingir. Esa noche, el abogado de la herencia, Javier Bardemencinas, me llamó personalmente. Su primera pregunta no fue si estaba bien, fue si alguien más aparte de mí tenía acceso a la oficina del abuelo, a su correspondencia bancaria o a sus archivos externos. Cuando le pregunté por qué, hizo una pausa lo suficientemente larga como para decirme que algo andaba mal.
Alguien ya había intentado contactar con su oficina esa mañana, afirmando que representaban el interés compartido de la familia en la herencia. No era un abogado, era mi padre. Y según Javier, sonaba muy seguro para un hombre cuyo nombre no figuraba en el testamento. Javier le dijo que no había interés compartido, ni ambigüedad, ni reclamación familiar, ni base legal para impugnar la herencia a menos que pudieran probar fraude o incompetencia, lo cual los registros médicos y legales no respaldaban. Mi padre le había colgado. Luego Javier añadió un detalle más. Menos de una hora después, alguien llamó al banco preguntando qué documentos se requerirían para ayudar a un beneficiario abrumado con los arreglos de transferencia urgentes. Él no podía probar que fuera mi familia, pero no lo necesitaba. Yo lo sabía. Ya no me estaban preguntando. Estaban probando puertas para ver cuál se había quedado abierta. Esa noche me senté en la cama del hotel con la carta del abuelo doblada a mi lado y me di cuenta de que esto ya no se trataba de la herencia. Se trataba del acceso. Nunca les había enfadado que yo tuviera dinero. Les enfadaba que, por primera vez, yo tuviera control sobre algo que ellos querían. Y familias como la mía podían perdonar casi cualquier cosa excepto eso. Volví a casa al día siguiente, pero no a mi piso. Fui directamente a la casa de mi abuelo en la urbanización, a la que todos seguían refiriéndose como si ya fuera un recurso esperando a ser dividido. En el momento en que entré en el camino de entrada, vi el coche de mi padre aparcado al otro lado de la calle. No delante de la casa, no abiertamente, sino al otro lado de la calle, medio escondido debajo de un arce, como si quisiera una negación plausible si lo pillaba vigilando. No lo confronté. Aparqué, entré y cerré la puerta con llave. La casa olía a cedro y a libros viejos, y al último recuerdo estable que tenía de ser cuidada sin condiciones. El abuelo nunca había sido afectuoso en el sentido sentimental, pero siempre había sido preciso, y había algo reconfortante en la forma en que mantenía las cosas. Nada en esa casa era descuidado. Recorrí habitación por habitación, revisando cajones, armarios, la oficina, el archivador. Dos cosas fueron inmediatamente obvias. Alguien ya había estado dentro antes que yo, y no habían sido sutiles. Un cajón del escritorio de la oficina había sido forzado lo suficiente como para astillarse cerca del pomo. Una caja de carpetas etiquetadas había sido colocada de nuevo en el orden equivocado. Un estante del armario estaba vacío, excepto por los contornos de polvo donde una vez se habían guardado pequeñas cajas de seguridad. Llamé a Javier desde el pasillo y le conté todo. Me indicó que no tocara nada hasta que pudiera enviar a alguien. Luego me preguntó si algún miembro de la familia tenía llaves de repuesto. Casi me reí. Mi familia no necesitaba llaves cuando se habían acostumbrado a creer que todas las puertas se les abrirían eventualmente. En 2 horas, llegó un cerrajero, seguido de un investigador privado que Javier aparentemente usaba para disputas de herencia delicadas. Escuchar esas palabras asociadas a mi propia vida me hizo sentir como si me hubiera adentrado en una versión sombría y alternativa de la edad adulta donde los límites requerían profesionales y facturas. Mientras trabajaban, me senté en el porche trasero y llamé a Malena Alterio, mi mejor amiga, que había pasado años viéndome excusar un comportamiento que habría sonado absurdo si hubiera ocurrido en cualquier otra relación. No perdió el tiempo, consolándome. Dijo lo que siempre decía cuando intentaba minimizar las cosas: Penélope, las familias normales no entran en pánico porque una hija finalmente dice que no. Más tarde esa tarde, el investigador encontró algo en el cubo de basura cerca del garaje, un presupuesto de valoración de la propiedad impreso para la casa con fecha de 2 semanas antes de que muriera mi abuelo, no después, sino antes. El presupuesto tenía notas manuscritas en el margen: venta rápida, tal cual, probable interés de inversores, ventana de transferencia ideal. No había firma, pero yo conocía la letra de Úrsula. Había mirado tarjetas de cumpleaños y notas de Navidad pasivo-agresivas con esa escritura inclinada durante años. Mi hermana había estado planeando la liquidación de una casa que nunca fue suya mientras el abuelo aún vivía. Ese descubrimiento debería haberme enfurecido, pero lo que sentí primero fue humillación. No por lo que ella había hecho, sino porque una parte de mí todavía no estaba sorprendida. Esa fue la verdad más dura de todas. En el fondo, siempre había sabido exactamente lo que pensaban de mí. Solo seguía esperando que el amor interrumpiera la codicia antes de que la codicia tuviera la oportunidad de presentarse por completo. Me equivoqué.
A las 6 de la tarde, Úrsula finalmente apareció en persona. Llamó una vez, luego intentó abrir el pomo, luego llamó más fuerte cuando no se abrió. Salí al recibidor, pero no abrí la puerta. A través de los paneles de cristal junto a la entrada, pude ver su expresión alternando entre indignación y actuación. Lucía impecable, como siempre. Pelo perfecto, maquillaje limpio, un suéter suave y neutro elegido para que pareciera razonable, maternal, herida. Me susurró, abre la puerta. Negué con la cabeza. Luego sacó su teléfono y me llamó mientras estaba en mi porche. Respondí solo para escuchar qué máscara elegiría. Empezó con incredulidad, como si no pudiera imaginar ser tratada así por su propia hermana. Luego viró rápidamente. Dijo que estaba haciendo esto más feo de lo necesario. Dijo que había realidades que me negaba a entender. Dijo que tener una familia lo cambiaba todo, como si la maternidad hubiera convertido el derecho en moralidad. Cuando le dije que el abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo, se enfadó y preguntó si realmente creía que un anciano con dolor tomaría una decisión tan cruel a propósito. Esa fue la primera vez que calculó mal. Decisión cruel, no injusta, no desafortunada. Cruel, porque para Úrsula, cualquier decisión que me pusiera en el centro tenía que ser un acto de agresión contra ella. Le dije que había encontrado los papeles de la valoración. Hubo silencio durante 2 segundos completos. Luego se recuperó y dijo que solo había estado tratando de ayudar en caso de que las cosas se complicaran. Pregunté, ¿complicadas para quién? Me colgó. 10 minutos después, mi madre llamó llorando tan fuerte que casi contesté por costumbre, pero la dejé ir al buzón de voz. Luego mi padre me envió un mensaje de texto con una sola frase que me dijo todo lo que necesitaba saber: estás destruyendo a esta familia por orgullo. Orgullo, no robo, no intrusión, no coacción, orgullo. Porque en familias como la mía, la autoprotección siempre era rebautizada como arrogancia cuando interrumpía los roles que se nos asignaban. Esa noche, después de que el cerrajero cambiara todas las cerraduras exteriores y el investigador documentara la oficina, encontré otro sobre escondido detrás de una fila de viejos libros de historia. Estaba dirigido a mí con la letra del abuelo, pero más pequeño que el primero, casi escondido. Dentro había una nota y una memoria USB. La nota decía: para cuando insistan en que la memoria le pertenece a la persona más ruidosa de la habitación. Miré esa frase durante mucho tiempo antes de insertar la memoria en mi portátil. El primer archivo era audio, el segundo era la página de un diario escaneada, y el tercero era una grabación fechada solo 11 días antes de la muerte del abuelo. Le di a reproducir. Las voces en esa grabación lo cambiaron todo. La primera voz en la grabación era la del abuelo, cansada pero clara. La segunda era la de Úrsula. Me quedé helada en la mesa de la cocina mientras sus palabras llenaban la habitación con el mismo desprecio pulido con el que había crecido, pero del que nunca había tenido pruebas. Le estaba diciendo, en un tono que probablemente pensó que sonaba práctico, que no tenía sentido dejarme nada sustancial. Dijo que yo era inestable, aislada y propensa a desperdiciar la oportunidad porque no tenía marido, ni hijos, ni estructura. Dijo que los bienes debían ir donde importaran. Luego se rió ligeramente y añadió: sabes, Penélope, actuará con fuerza, pero cede cuando se le presiona. Volví a escuchar esa frase 3 veces, no porque dudara de ella, sino porque necesitaba escuchar con facilidad. La dijo: eso es lo que pasa con la traición cuando finalmente viene con pruebas. No siempre te conmociona, a veces simplemente elimina tu última excusa para permanecer ciega. La respuesta del abuelo fue lo suficientemente tranquila como para cortar. Le dijo que una familia no era un sistema de recompensas. Dijo que yo ya había cargado con más de lo que nadie sabía. Dijo que si alguna vez quería entender por qué confiaba en mí, podía empezar por preguntarse por qué asumía que todo tenía que servirla a ella. Úrsula no se disculpó, lloró. Luego lo acusó de castigarla por construir la vida que todos decían valorar. Mi madre entró a mitad de la grabación, y oírla unirse me revolvió el estómago. Dijo que el abuelo estaba creando división. Dijo que una distribución equilibrada evitaría conflictos. El abuelo respondió: el conflicto ya existe, simplemente prefieres que Penélope pague la factura. Tuve que detener el audio ahí porque me temblaban demasiado las manos para seguir escuchando. Esa sola frase reorganizó toda mi vida.
Nombró el papel en el que me habían forzado sin que nadie lo dijera directamente. Yo era la absorbente, la ajustadora, la que se suponía que debía hacer que la injusticia pareciera paz. A la mañana siguiente, Javier llegó con copias de documentos adicionales de la herencia y una expresión en su rostro que me dijo que la situación había vuelto a escalar. Alguien había contactado con un agente inmobiliario local afirmando que estaban preparando la propiedad para su venta después de una resolución familiar interna. El agente sospechó porque los registros de títulos aún no se habían actualizado públicamente y pidió autorización. Javier lo interceptó a través de uno de sus contactos. Cuando me lo dijo, ya ni siquiera estaba enfadada. La rabia se había convertido en algo más limpio. Estrategia. Pasamos las siguientes 2 horas haciendo una lista. Aviso formal de interferencia no autorizada, advertencia por escrito a todas las partes, cámaras de seguridad instaladas ese mismo día, retención de correo, notificación bancaria, congelación digital y una declaración preparada en caso de que surgiera alguna afirmación falsa sobre el estado mental de mi abuelo. Firmé a todos sin dudar. Esa tarde, mientras los técnicos montaban cámaras alrededor del porche y las entradas laterales, volví a recorrer la casa, no como una nieta confundida aferrándose a los recuerdos, sino como su propietaria legal. Cada habitación se sentía diferente, no más suave, más fuerte. En el comedor, encontré el viejo aparador donde mi abuela solía guardar la ropa de mesa. En el cajón de abajo, debajo de servilletas amarillentas y cubiertos deslustrados, había un pequeño diario encuadernado en cuero. La mayor parte eran notas del abuelo sobre cosas ordinarias, el tiempo, la medicación, el jardín, nombres de libros que quería volver a leer. Pero varias páginas hacían referencia a visitas familiares. No eran entradas largas y emotivas, solo observaciones breves. Úrsula volvió a preguntar por la escritura. Carola dice que Penélope es independiente, es decir, prescindible. Jorge asume que la paz requiere que una hija pierda. Las palabras no eran dramáticas, lo que las hacía devastadoras. Él lo había visto todo, simplemente había dejado de discutir con personas decididas a malinterpretarlo. Esa noche, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a mis padres y les pedí que se reunieran conmigo en la casa al día siguiente, junto con Úrsula, no para discutir, no para negociar, sino para escuchar. Llegaron al mediodía, y por primera vez en mi vida, no me sentí más pequeña cuando los 3 estuvieron frente a mí juntos. Úrsula entró ya ofendida. Mi madre llevaba el dolor como un disfraz que esperaba que fuera admirado. Mi padre, sombrío e impaciente. Él resopló y preguntó si estaba lista para dejar de jugar. Le dije que se sentara, luego puse la grabación del abuelo en los altavoces y dejé que la habitación se escuchara a sí misma. Nadie interrumpió al principio. Úrsula se puso pálida. El rostro de mi madre se endureció por etapas. Mi padre miró al suelo hasta que su propia voz entró en el audio de una sección posterior, él diciéndole al abuelo que yo estaba acostumbrada a arreglármela sin nada y que dejarme quedarme con todo solo fomentaría la distancia. Cuando la grabación terminó, el silencio se instaló tan pesadamente que se sintió físico. Úrsula fue la primera en hablar. Dijo que estaba fuera de contexto. Por supuesto que lo hizo. Mi madre dijo que el abuelo había estado emocional y fácil de influenciar cerca del final. Javier, que había permanecido en silencio en la habitación de al lado hasta ese momento, se adelantó y se presentó antes de informarles que cualquier intento posterior de interferir con la herencia, acceder a la propiedad, contactar con instituciones financieras o tergiversar mi autoridad sería documentado y perseguido. Mi padre parecía aturdido, no por la advertencia, sino porque había venido de un hombre de traje en lugar de una hija a la que podían ignorar. Úrsula comenzó a llorar de verdad esta vez, y preguntó cómo podía humillarla así. Esa pregunta casi me hizo reír. Humillarla, como si la exposición fuera lo mismo que la crueldad, como si la verdad que se hacía pública en un salón fuera más dura que años de erosión privada. Les dije a todos lo mismo. Esta conversación había terminado. Nadie iba a tener acceso a la casa, nadie iba a recibir dinero. Y si volvían a contactar con mi empleador, mi banco, mis vecinos o cualquier persona relacionada con la herencia, dejaría de tratar esto como un problema familiar y empezaría a tratarlo como acoso. Mi madre susurró. ¿Harías eso con nosotros? Y yo dije la única frase que debería haber dicho 10 años antes, no, lo haría por mí. Se fueron hechos pedazos de indignación, incredulidad y ego herido.
Cuando la puerta se cerró tras ellos, esperaba colapsar. En cambio, me sentí extrañamente quieta. Esa noche, escribí la primera frase honesta que había puesto en papel sobre mi familia. Nunca les sorprendió que yo estuviera herida. Les sorprendió que el dolor finalmente les hubiera salido caro. En las semanas que siguieron, la casa se convirtió tanto en refugio como en prueba. La renové habitación por habitación, pero también catalogué cada documento, carta y recibo. Javier me advirtió que no subestimara a las personas desesperadas una vez que la culpa dejara de funcionar, y tenía razón. Úrsula cambió de táctica primero. Los lloriqueos y las sermones morales cesaron, reemplazados por una discreta campaña de desprestigio. Un primo me envió un mensaje de texto preguntando si realmente estaba bien después de todo lo del abuelo. Una tía insinuó que me estaba aislando y actuando irracionalmente. Alguien había empezado a decir a los parientes que manipulé al abuelo mientras estaba medicado, que corté a la familia por paranoia y que planeaba vender la casa por despecho. Úrsula estaba construyendo una historia que yo conocía demasiado bien. Mujer soltera inestable hereda inesperadamente, se vuelve cruel, rechaza a su amorosa familia. Funcionó porque se basaba en suposiciones que la gente ya se sentía cómoda creyendo sobre mí. Malena quería que lo expusiera todo inmediatamente. Javier me dijo que esperara. Los mentirosos se vuelven descuidados cuando creen que están ganando, dijo. Tenía razón. 3 días antes de una supuesta cena de paz que mi madre insistió en organizar, Javier llamó para preguntar si había autorizado alguna consulta de préstamos sobre la propiedad. Inmediatamente dije que no. Alguien había presentado información preliminar a un prestamista privado sugiriendo que la casa pronto se incluiría en un fideicomiso familiar para apoyar a una unidad familiar dependiente, la de Úrsula. Me quedé helada. No solo había esperado la casa, había intentado construir planes financieros en torno a ella. Javier lo detuvo, pero para entonces dejé de ver esto como una disfunción familiar. Era depredador. Aún asistí a la cena, no por reconciliación, sino para ver hasta dónde llegarían cara a cara. El comedor de mis padres se veía exactamente igual que siempre, pulido y arreglado con Úrsula todavía en el centro de cada recuerdo enmarcado. Llegué con copias de la consulta del prestamista en mi bolso. Mi madre intentó empezar con una oración. Mi padre quería un reinicio respetuoso. Úrsula inmediatamente pasó a hablar de sus hijos, su estrés, sus cargas. Los dejé hablar, luego coloqué los documentos sobre la mesa. Mi padre los leyó primero, y por primera vez vi algo parecido a la alarma en su rostro. Úrsula negó entenderlos, luego admitió que solo había estado explorando opciones. Luego insistió en que asumía que eventualmente haría lo correcto. Le hice una pregunta lo más tranquilamente que pude. ¿En qué momento decidiste que mi vida era garantía para la tuya? No tuvo respuesta. Mi madre volvió a llorar. No por lo que Úrsula había hecho, sino porque la noche se estaba volviendo hostil. La exposición siempre se convertía en agresión en su versión de la realidad. Me puse de pie, les dije que la cena había terminado y que si alguien se acercaba de nuevo a la propiedad, al banco, a un prestamista o a un agente, presentaría quejas formales con nombres y apellidos. Mi madre dijo que estaba amenazando a la familia por unos papeles. Le dije que no. La familia me había amenazado por dinero y lo había llamado amor. En la entrada, mi padre me siguió y me preguntó en voz baja si realmente quería cortar la relación con todos para siempre. Le dije que para siempre no era el punto. El punto era que el acceso a mí ya no estaba garantizado. Dijo que los estaba castigando a todos por una mala temporada. Lo miré y me di cuenta de que los padres como los míos sobrevivían llamando a un patrón una temporada. Esto no empezó cuando murió el abuelo, dije. Simplemente dejó de estar oculto. Una semana después, las consecuencias finalmente comenzaron a caer donde les correspondía. El prestamista con el que Úrsula contactó detectó inconsistencias y aparentemente se puso en contacto con su marido porque parte de la información presentada implicaba responsabilidades conjuntas. Él descubrió que ella había estado tratando de posicionarse en torno a una propiedad que nunca fue suya. La historia que le había contado, que la herencia aún estaba por decidirse y que yo había accedido informalmente a ayudar, se desmoronó en una sola tarde. Luego vinieron los parientes. Un primo me envió una nota de voz que Úrsula había enviado frustrada quejándose de que siempre había sido fácil de acorralar, y que no podía creer que de repente estuviera actuando como un abogado.
Esa nota se difundió más rápido que cualquier defensa que yo pudiera haber hecho. A finales de mes, me enteré de que el marido de Úrsula se había mudado temporalmente. Mi madre culpó al estrés. Mi padre culpó a los malentendidos. Yo culpé a la certeza de toda la vida de Úrsula de que las consecuencias eran para otras personas. Y resoplé, incluso entonces, no sentí triunfo. Sentí algo más frío y claro. Sentí el fin de la ilusión. El otoño se instaló tranquilamente alrededor de la casa, y por primera vez en mi vida adulta, la paz no se sintió como una disculpa a punto de ocurrir. Establecí rutinas. Café en el porche, llamadas de trabajo desde el estudio, noches lijando madera o leyendo en la habitación que una vez había pertenecido a mis abuelos. Malena me visitaba a menudo. Miguel Ángel Silvestre, que había empezado como un amigo del trabajo y de alguna manera se había convertido en la única persona que nunca me pidió que me encogiera para su comodidad, me ayudaba a reconstruir la valla trasera los fines de semana. Los vecinos aprendieron mi nombre. Carmen Maura, la de al lado, me traía sopa cuando me veía cansada. La vida que siempre me habían dicho que estaba vacía porque no se parecía a la de Úrsula resultó estar llena en el momento en que dejé de defenderla. Las secuelas, sin embargo, no desaparecieron. Simplemente cambiaron de forma. Mis padres dejaron de llamar a diario y empezaron a enviar largos correos electrónicos en su lugar. El tipo de escritos por personas que quieren el crédito por la vulnerabilidad sin renunciar al control. Mi madre escribió que la familia dice cosas horribles bajo presión, mi padre escribió que el orgullo nos había costado a todos más de lo que el dinero jamás debería. Ninguno de los dos usó palabras como disculpa, intrusión, manipulación o error. Rodearon la herida sin nombrar el cuchillo. Luego se acercó la Navidad. En mi familia, las fiestas siempre habían funcionado como treguas escenificadas que borraban los daños sin resolver nada. Se esperaba que el que más recientemente había sido herido apareciera sonriendo para demostrar que no estaba amargado. Mi madre envió un correo electrónico diciendo que la puerta estaba abierta si quería volver a casa en el espíritu de la sanación. 2 horas después, Úrsula envió algo más corto y cruel: disfruta de tu casita. A ver qué cálida se siente cuando nadie te quiera al final. Miré ese mensaje de texto durante menos de 10 segundos antes de bloquear su número por primera vez. No silenciar. Bloquear. Se sintió ceremonial. Miguel Ángel sugirió que pasara la Navidad en otro lugar, en un lugar libre de historia. Pero yo no quería ausencia, quería un reemplazo, quería un nuevo significado en la estación exacta que siempre se había usado para disfrazar la obligación de gratitud. Así que invité a Malena, Miguel Ángel, Carmen, al hijo adolescente de Carmen y a 2 vecinos mayores de la manzana que no tenían dónde ir ese año. Limpié durante días, cociné demasiada comida, compré velas adicionales, pedí prestadas sillas plegables y puse la mesa con la vajilla de mi abuela porque ocultar la belleza por miedo se sentía como otro tipo de rendición. En la mañana de Navidad, mi madre envió un último mensaje, última oportunidad para hacer lo correcto. No mencionaba que me echara de menos. Mencionaba la moralidad porque ese siempre fue el lenguaje de la obediencia en mi familia. No respondí. Por la tarde, mi casa estaba cálida con voces, el tintineo de los platos y el tipo de risa que no requiere que nadie se minimice para que la habitación se sienta viva. Carmen trajo tarta, Malena trajo vino. Miguel Ángel se paró a mi lado en la cocina secando platos como si siempre hubiera pertenecido allí. En un momento dado, miré alrededor de la habitación y pensé, esto es lo que parece el amor cuando no está organizado en torno a la jerarquía. Estábamos a mitad del postre cuando Javier me envió un mensaje de texto, solo un aviso. Tu hermana podría estar en problemas financieros más profundos de lo que admitieron. Aparentemente, contaba con un apoyo esperado que nunca se materializó. Puse el teléfono boca abajo, minutos después, sonó el timbre. La habitación se quedó en silencio. Abrí la puerta y encontré a mis padres en el porche. Ambos parecían más agotados de lo que nunca los había visto. Detrás de ellos, aparcado en la acera, estaba el todoterreno de Úrsula. Ella se quedó dentro. Mi padre preguntó si podían entrar. Mi madre empezó a llorar antes de que yo respondiera. Dijo que el matrimonio de Úrsula estaba en crisis. Dijo que habían surgido deudas. Dijo que las cosas se habían descontrolado más de lo esperado. Luego vino la frase enterrada debajo de cada mensaje anterior. Necesitamos ayuda. No te echamos de menos.
No nos equivocamos. Necesitamos ayuda. Pregunté si estaban allí por la Navidad o por dinero. Ninguno respondió de inmediato, lo cual me dijo lo suficiente. Mi padre finalmente dijo en voz baja, ambos, tal vez. Mi madre intentó un último ángulo. Dijo que la familia no debería darse la espalda en los momentos difíciles. Detrás de mí, pude escuchar a Malena moviendo platos, a Miguel Ángel hablando en voz baja con Carmen, los sonidos ordinarios de personas que se preocupaban sin cálculo. Salí, cerré la puerta casi por completo detrás de mí y escuché mientras explicaban que Úrsula podría perder la casa que ella y su marido alquilaban, que los niños estaban confundidos, que seguramente yo no querría que niños inocentes sufrieran. Ahí estaba de nuevo. Dirigir la culpa a través de los vulnerables. Hacer que la negativa pareciera monstruosa. Los miré a ambos y entendí algo definitivo. Todavía no me veían como alguien cuyo sufrimiento hubiera contado de la misma manera. Yo era el depósito, el plan de respaldo. La hija cuyo propósito se reanudaba en el momento en que el hijo preferido fallaba. Y después de eso, mi respuesta llegó fácilmente. Les dije que no. No en voz alta, no cruelmente, y no con la culpa temblorosa que esperaban. Simplemente no. Mi madre parpadeó como si la palabra misma fuera extranjera. Mi padre inhaló como si fuera a razonar conmigo, pero lo detuve. Dije que había terminado de ser tratada como fondos de emergencia con sentimientos. Dije que las elecciones de Úrsula no eran mi deuda. Dije que los niños merecían estabilidad, pero yo también. Y nadie en esta familia había defendido esa verdad con la mitad de la pasión que usaban cuando el dinero estaba de por medio. Mi madre lloró más fuerte, dijo que los estaba castigando. Le dije que las consecuencias y el castigo no eran lo mismo. Luego dije la frase que se había estado gestando en mí durante meses: elegiste a Úrsula cada vez que había un costo. Ahora me quieres a mí porque la factura finalmente llegó. Mi padre apartó la mirada primero. Eso importaba más que cualquier disculpa que aún no había dado. Preguntó si realmente no había nada que yo estuviera dispuesta a hacer. Dije que había una cosa. Estaba dispuesta a dejar de fingir que esta familia alguna vez había funcionado con equidad. Estaba dispuesta a decir la verdad. Estaba dispuesta a dejar la puerta abierta a la responsabilidad, pero no al acceso, no al dinero, no a la versión de reconciliación donde yo salvo a todos, y lo llamamos curación. Mi madre preguntó si eso significaba que nunca podrían volver. Le dije que podrían volver cuando estuvieran listos para hablarme sin pedirme que desapareciera dentro de la conversación. Ella no entendió. Tal vez nunca lo haría. Detrás de ellos, Úrsula finalmente salió del todoterreno. Incluso bajo la luz del porche, pude ver el daño en su rostro. El rímel corrido, la postura caída, todo el brillo que una vez funcionó como armadura ahora colgaba de ella como algo prestado. No subió todo el camino por el sendero, se quedó cerca de la puerta y dijo mi nombre una vez. No como una hermana. Tampoco como una enemiga. En ese momento, vi todos los años entre nosotras de una vez, los cumpleaños donde sus deseos importaban más, las vacaciones organizadas en torno a sus estados de ánimo, las excusas susurradas por su crueldad, el coro interminable diciéndome que fuera paciente, comprensiva, la persona madura, menos visible. Me di cuenta de que decir no esa noche no fue una decisión. Fue la acumulación de cada silencio que nunca debí haber tragado. Úrsula preguntó si realmente iba a dejar que sus hijos pagaran por esto. Le di la única respuesta con la que podía vivir. Tus hijos están pagando por tus decisiones, no por las mías. Ella se encogió. Mi padre cerró los ojos, mi madre dijo que el abuelo estaría desconsolado al vernos así. Y casi me reí porque la mentira era tan instintiva que se había convertido en un ritual. El abuelo nos vio exactamente así, dije, solo que yo fui la última dispuesta a admitirlo. Nadie discutió, no podían. Las grabaciones, las cartas, los meses de presión, demasiado ya había salido a la luz. Tomé la nota doblada que el abuelo había escondido detrás de los libros y leí una línea en voz alta. La memoria le pertenece a la persona dispuesta a mantenerla honesta. Luego los miré a los tres y dije, por primera vez en esta familia, esa persona soy yo. Ojalá pudiera decir que se disculparon entonces,
el tipo de disculpa que cuesta el orgullo y cambia el comportamiento. No lo hicieron. Mi madre susurró mi nombre como si fuera ella la abandonada. Mi padre dijo que debían irse. Úrsula se quedó inmóvil un momento como si el movimiento mismo confirmara la derrota. Luego se dieron la vuelta y caminaron de regreso al coche juntos, no reparados, no unidos, simplemente incapaces de forzar la reanudación del viejo patrón. Observé hasta que las luces traseras desaparecieron, luego volví a entrar, sin colapso dramático, sin lágrimas en el pasillo, solo calidez, música suave, Miguel Ángel mirándome con una silenciosa preocupación, Malena ofreciéndome mi copa de vino antes de que yo siquiera la pidiera. La tomé y volví a sentarme en mi propia mesa, no en la suya, en la mía. En las semanas posteriores a la Navidad, surgieron más verdades. El marido de Úrsula solicitó la separación legal. Varios parientes se distanciaron después de escuchar las grabaciones y las notas de voz. Mis padres, según una tía, estaban considerando vender su segundo coche y recurrir a sus ahorros para la jubilación para ayudar a Úrsula a estabilizarse. Durante años, la habían protegido de las consecuencias redirigiendo esas consecuencias a través de mí. Ahora, conmigo fuera de la ecuación, la realidad no tenía a dónde ir. En cuanto a la casa, me la quedé. Terminé las renovaciones. Convertí el estudio del abuelo en un espacio de trabajo de consultoría y la habitación de invitados en una sala de lectura forrada de estanterías. Meses después, mientras organizaba los últimos documentos archivados que Javier me devolvió después de que se cerrara el proceso de sucesión, encontré una última sorpresa. Una pequeña cuenta de inversión que el abuelo había estructurado para transferirse por separado después de que terminaran todas las disputas. No era enorme, pero era lo suficiente como para importar. Pensé en lo que diría mi familia si lo supieran. Destino, obligación, equidad, necesidad. En cambio, usé parte de ella para reparar el techo de Carmen después de una tormenta de invierno que ella no podía permitirse arreglar sola. Financié una beca en el instituto público que el abuelo solía apoyar discretamente. El resto lo mantuve invertido en mi futuro, donde pertenecía. Y tal vez ese fue el final que nunca vieron venir, no que me negué a salvarlos, sino que dejé de creer que el amor tenía que parecerse a la rendición. Así que cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haberle dicho que no a mi hermana cuando exigió mi herencia porque tenía una familia, les digo la verdad, no fue la primera herencia honesta que acepté. Y si un día mis padres vuelven a llamar, o Úrsula aparece queriendo la redención disfrazada de urgencia, ya sé lo que haré, escucharé una sola cosa: la presencia de la verdad sin una etiqueta de precio adjunta. Hasta entonces, la puerta permanece cerrada, no porque esté amargada, sino porque finalmente aprendí que la paz no es algo que se suplica en las casas de personas que solo te valoran cuando estás dispuesta a vaciarte por ellas.